Hola, buenas tardes, muy bienvenido, ¿me escuchan bien? A este ciclo de jornadas que hemos denominado eh, en homenaje a los 10 años de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Como todos, creo que la mayoría de ustedes ya ha estado presente en nuestro primer encuentro. En el día de hoy vamos a llevar a cabo el segundo de ellos, que como ya les había avisado, realizaremos uno en cada mes del año hasta recorrer todos los libros del Código Civil y Comercial. En esta oportunidad, y teniendo en cuenta que vamos a abordar el libro 2 dedicado al derecho de familia, esta actividad del Instituto de Derecho Civil es en colaboración con el Instituto de Derecho de Familia, motivo por el cual la directora del instituto, la doctora Clara Escusería, será la moderadora del evento. Eh, Otra cosita para organizarnos. Luego de la charla de las disertantes que ya les voy a presentar, porque tenemos una jornada de lujo, se habilitará el chat unos 10 o 15 minutos antes de concluir la segunda disertación y a partir de ese momento ustedes podrán comenzar a formular sus preguntas, reitero, vía chat. Muy bien. Como ya les había anticipado, esta realmente es una jornada de lujo porque tenemos dos juristas muy destacadas del derecho de familia. En primer lugar, disertará la doctora Ana María Chechile sobre un tema apasionante, aunque el que viene a continuación también es tan apasionante como el primero, y precisamente porque en la segunda disertación se va a tocar un tema que no había estado regulado antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. La doctora Chechile nos va a hablar sobre la atribución de la vivienda frente al divorcio vincular y va a hacer un análisis de la jurisprudencia. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos 10 años? ¿Qué podemos decir de la doctora Chechile? Ella es apática a las presentaciones, así que me ha pedido que diga lo menos posible de ella. ¿Qué es lo menos posible? Bueno, en primer lugar, es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular ordinaria de Civil 5 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Es codirectora del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de La Plata. Y además fue jueza del Tribunal Colegiado de Familia número 1 de La Plata. Así que ahora, Ana María, te damos la palabra y te vamos a escuchar muy atentamente, al igual que a la doctora María Victoria Pellegrini. Bueno, muchísimas gracias a la invitación al Colegio de Abogados de San Isidro, a Cristina, doctora Murel de Tamborenea, que por esta cálida y exagerada presentación, ustedes ya habrán notado que somos amigas, ¿no? Bueno, así que le agradezco muchísimo que siempre me tenga en cuenta para estos cursos que se organizan en el Colegio de Abogados de San Isidro. También le agradezco a la directora del Instituto de Derecho de Familia del colegio. Así que, bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito el tema de atribución de la vivienda, y digo un poquito porque lo vamos a ver muy, pero muy resumidamente. Cuando yo empecé a pensar en este curso, tenía una idea de tocar dos o tres temas que me di cuenta que el tiempo no me iba a alcanzar, así que lo reduje a dos. Uno es, voy a ir compartiendo el Power.
Uno es, como dice el tema elegido, que ustedes lo tenían acá, ¿no es cierto?, la atribución de la vivienda frente al divorcio vincular, y un poco es analizar la jurisprudencia en estos 10 años de sanción, mejor dicho, de vigencia. Está mal puesto ahí de la sanción, hace un poquito más, hace 11, de la vigencia del Código Civil y Comercial. Eh, Hay muchísima jurisprudencia, pero muchísima sobre este tema. Vamos a ver que mucha de esta jurisprudencia tiene algunos puntos en común. Y yo he tomado de esta jurisprudencia como una pequeña muestra, eh, que, bueno, yo ya le ofrecí a Cristina compartirles estas sentencias para que ustedes después, si quieren, puedan profundizarlo. Incluso luego les pasaré el Power en donde va a haber más sentencias de las que yo voy a alcanzar a ver hoy. Entonces, en esto que yo elegí, vamos a ver dos cosas. Una sentencia muy interesante sobre cuando la vivienda estuvo en un convenio regulador, y después vamos a ver ya cuando no hubo este convenio regulador y directamente teníamos o el pedido de atribución de la vivienda o el pedido de canon locativo, o en algunos casos más extremos y para nada amistosos, cuando directamente le llega a la persona que está viviendo en lo que fuera el hogar conyugal la intimación de desalojo. Pero bueno, hay una serie de facetas en donde se ha iniciado de distinta manera estos expedientes. Nosotros sabemos, esto desde mucho antes del Código Civil y Comercial de la Nación, que el derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, ¿no es cierto? No hay ningún derecho que se pueda desarrollar si no tenemos una vivienda digna. Entonces, para poder tener acceso a todos los demás derechos, tenemos que tener una vivienda. Por eso integra el bloque de los derechos económicos, sociales y culturales. La atribución de la vivienda, dice Krasnov, familiar con posterioridad al divorcio, está comprendida entre los efectos que integran el piso mínimo de protección. Ya la teníamos en la Constitución Nacional desde el artículo 14 bis, está en los instrumentos de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional, como la Declaración de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, etc. Es decir, es un derecho importante. En un solo fallo voy a tocar sobre los sobre los acuerdos que me interesaba que viéramos. Vamos a ver qué pasa cuando logramos tener un convenio regulador, es decir, cuando las partes de común acuerdo ya se presentan solicitando el divorcio con un convenio, no con una propuesta, con el convenio, firmadito, listo, con un pedido de divorcio y de homologación de este convenio. Nosotros sabemos, esto lo voy a pasar medio rapidito como para ir al análisis de los fallos, esta discusión que había del 439 sobre la palabra, el convenio regulador debe, ¿no? Si debían estar todos los ítems o no. De esto se habían generado varias posturas, alguna muy bien desarrollada por Victoria Pellegrini, en donde hacía la diferencia entre lo que era patrimonial y la no patrimonial, pero en punto a lo que vamos a ver hoy, yo me voy a centrar en la atribución de la vivienda, que es el punto 1 del artículo 439. Y esto, recién Cristina lo mencionaba al doctor Solari, que Solari había dicho que tener que presentar una propuesta de convenio era inconstitucional porque limitaba la libertad de las partes, esto cuando recién salía el Código Civil y Comercial de la Nación, y en realidad lo que siempre se dijo es que si bien el código regula una mayor libertad y una autonomía para poder divorciarse, no nos debemos olvidar que estamos en derecho de las familias, es decir, hay una libertad para contraer matrimonio con quien uno quiere y para divorciarse cuando esta relación ya no funciona, pero no me puedo divorciar sin tener en cuenta que tuve un proyecto de familia y lo que generé en ese proyecto de familia. Por eso se dice que los tres pilares son la libertad o autonomía, la responsabilidad y la solidaridad. Es decir, yo soy responsable de la familia que creé. Si tuve hijos, no puedo decir sencillamente me divorcio y me voy.
Entonces, lo que nos exige este 439 es pensar en este futuro de esta familia que va a estar separada, pero que si hay hijos va, o alguno de los hijos puede ser mayor, pero tener una discapacidad, o el cónyuge puede estar enfermo. Bueno, tengo que ver cómo voy a sacar la faceta de la responsabilidad y solidaridad por ese proyecto de familia que como tal se frustró, pero me tengo que hacer cargo de los efectos. Y esto que generó esta controversia al inicio, en realidad luego todos los códigos procesales, civiles, comerciales o de familia que adaptaron el código procesal al código civil y comercial de la nación, lo incluyeron tal cual. Es decir, hay que presentar una propuesta de convenio regulador o un convenio regulador si están de acuerdo. Y en este sentido, y sin detenerme mucho en los códigos procesales, tenemos el de Córdoba, tenemos el de Mendoza, tenemos el de Entre Ríos, el de Corrientes, el de San Luis, el de San Juan, es decir, en todos se solicita que tiene que estar la propuesta de convenio o el convenio regulador para poder dar trámite al divorcio. La provincia de Buenos Aires todavía no adecuó el código procesal al Código Civil y Comercial de la Nación. Ha habido proyectos, el último anteproyecto también lo preveía, pero bueno, quedó en anteproyecto, ¿no? Estamos ahí. Entonces, ya yendo a este primer punto de la atribución de la vivienda y centrándonos en este 439, en donde es una de las cosas que se puede convenir, me pareció muy interesante esta sentencia de la Cámara Civil y Comercial de Pergamino, que es del año 2020. Me pareció interesante porque era un tema que ya se planteaba en las presentaciones conjuntas, pero que ahora tiene características muy particulares porque, bueno, porque el divorcio, una vez que se peticiona, y claramente lo dice el código, el divorcio sale. Es decir, no hay nada que me pueda decir la otra parte para que ese divorcio se frene, esa sentencia de divorcio. Entonces, ¿qué pasa si cuando, como pasó en este caso de Pergamino, las partes se presentan las dos de común acuerdo y de común acuerdo también hacen el convenio, es decir, está regulado, está firmado por los dos con los ítems que van a regular su vida futura como cónyuges, divorciados, pero con hijos? Entonces, ¿qué pasa si uno de estos se arrepiente antes de que salga la sentencia? ¿Qué fue lo que pasó en este caso? En este caso, este convenio habían firmado, bueno, el convenio regulador, en donde, y estas son algunas de las cosas que vamos a tener en casi todos los convenios, en donde hay una atribución a la mujer, vamos a ver que la mayor cantidad de propuestas, salvo cuando no hay hijos, es que tiene el cuidado personal de los hijos. Entonces acá se había otorgado el cuidado personal unilateral de los hijos a la madre. Una comunicación con el padre que no estaba especificada, alimentos al 25% de los haberes brutos del progenitor, y este, que va a ser el punto que va a generar el conflicto, que es la atribución del hogar conyugal a la madre e hijos, un usufructo vitalicio a la mujer sobre un inmueble en condominio de los cónyuges. Y hay una renuncia mutua a pedir compensación económica. Eh, por razones de tiempo no me voy a detener en compensación económica porque apenas voy a poder terminar con atribución, que tampoco voy a terminar con todo lo que quiero de atribución, pero convengamos que acá ya no se hace ruido, ¿no? Nunca pueden tener las dos personas derecho a pedir compensación económica, por la figura misma de compensación. Si los dos renunciaron a pedir compensación económica, en realidad hay uno que está renunciando. Porque nosotros podríamos tener una familia de tipo democrática en donde los dos siguen trabajando y los dos se hacen cargo del hogar. Y obviamente, si uno está casado y está con hijos, no va a tener la misma productividad que cuando era soltero. Un poco siempre se renuncia, pero no nos vamos a pedir compensaciones económicas cruzadas. La compensación económica va a tener lugar en otro supuesto, es decir, cuando hay un desequilibrio causado
por el matrimonio y la ruptura que hizo que uno de los cónyuges renunciara a más de su actividad productiva que lo que renunció el otro. Bueno, esto es todo lo que voy a decir como para tener una idea de cómo va a seguir eh, este fallo después. Por supuesto que si después me quieren hacer alguna pregunta sobre esto, compensación económica también es un tema que me fascina. El señor, antes de la sentencia, solicita la nulidad del convenio y dice que no se homologue. ¿Qué hace la sentencia de primera instancia? Decreta el divorcio, extingue la comunidad de ganancia y homologa el convenio. Apela a la abogada del señor invocando el artículo 48 del Código Procesal. ¿Qué dice esta abogada que va por el 48 con relación a este señor? Dice que el juez de grado procedió a la homologación de un convenio respecto del cual aquella había manifestado su voluntad de revocar con carácter previo. Que el convenio contiene una promesa de donación que omite la forma solemnitatem de la escritura pública. Y además, no tuvieron en cuenta que hay un vicio de lesión por la notoria desproporción de las prestaciones. Es decir, el señor dice, yo pobrecito me quedé sin nada y la señora se queda con el usufructo vitalicio del bien en condominio. Vamos a ver qué le contesta la Cámara a todos estos agravios. El primer agravio, cuando él dice que se arrepiente, la Cámara le dice, mire, ¿sabe qué pasa, señor? Esto que usted firmó, puso su firma con su abogada y la señora también su firma con su abogado, es un contrato. Y como tal, es vinculante. Es vinculante entre las partes. No necesita homologación judicial para ser vinculante. Por supuesto, puede haber vicios de la voluntad, puede haber lesión, puede haber, pero usted no se puede arrepentir porque el código, y hace unas menciones de los distintos artículos del código en donde dice las posibilidades de retractación quedaron agotadas desde el momento mismo de la firma conjunta del acuerdo. Usted se podía arrepentir hasta el momento que la otra parte firmó. Una vez que los dos firmaron, ya está. Ese contrato es vinculante. ¿Mm? Bien, por lo tanto le voy a decir acá, no tiene razón. Acá hay algunas filminas en donde ahondo un poquito más en los argumentos de la cámara. Siempre lo hago porque como sé que siempre me piden el power para que después, si lo necesitan, tengan más argumentos. El segundo argumento es el de la promesa de donación en donde él dice debió celebrarse por escritura pública. Entonces la Cámara le dice, no, mire, ¿sabe? No, porque en realidad nosotros, cuando esto tiene lugar en el marco del divorcio vincular y con un convenio regulador, no se aplica el 1552. El régimen aplicable al convenio regulador es que es perfectamente posible de inscribir en el registro de la propiedad con el testimonio de la sentencia que dictó el juez, porque así lo dice el artículo 3 de la 17801. Por lo tanto, segundo argumento, tampoco tiene razón. Y el tercer argumento, que es el vicio de lesión. Entonces, en el vicio de lesión, él dice, la Cámara dice, si bien es cierto que el 332 establece una presunción juris tantum de lesión en caso de desproporción manifiesta, el presupuesto objetivo habilitante de tal presunción no ha quedado verificado en el caso en concreto. Entonces dice la Cámara, a ver, ¿había desproporción en las prestaciones? ¿Tan así que este señor pobre se quedó sin nada y ella se quedó con todo? Y dice, bueno, a ver, vamos a analizar esto. Y dice, cuidado personal exclusivo la madre. Cuidado personal exclusivo la madre implica que todas las tareas de crianza y educación que tienen contenido económico las va a hacer la mujer. Por lo tanto, acá tenemos una contraprestación económica que el señor no va a hacer. Segundo, le va a decir la Cámara, esta señora tiene un problema de salud que le ocasionó un accidente laboral por el cual no puede estar parada más de 15 minutos, no puede caminar distancias mayores a 300 metros, ni inclinarse, ni ponerse en cuclillas, ni levantar objetos de peso, subir y bajar escaleras, etc. Es decir,
que en realidad ella podría haber pedido una compensación económica a la cual renunció, y también se encuentra en una situación desventajosa como para poder pedir la atribución del hogar conyugal, porque tiene el cuidado de los hijos, no dice cuántos, pero habla en plural, así que más de dos, y además tiene un problema de salud serio. Por lo tanto, lo que le va a decir la Cámara es que no basta un mero desbalance del desequilibrio convencional, sino que es preciso también que el mismo sea evidentemente desproporcionado y sin justificación. Y acá está justificado, no es que no tiene justificación. Y confirma la sentencia de primera instancia. El otro fallo de acuerdo que les voy a comentar es un poco más viejito, pero me interesó por lo siguiente. Este es muy corto, pero es algo que siempre hay que tener en cuenta en estos casos. ¿Qué pasaba acá? Acá, la atribución de la vivienda, bueno, es esto es lo que le contesta la jueza, la atribución de la vivienda familiar, las partes se divorcian, firman un convenio regulador y estaban muy de acuerdo en que le iba a quedar a una de las partes esta atribución. Pero se olvidaron que ninguno de ellos era titular de ese bien. Es decir, ese bien era de un tercero. Entonces, ¿qué le va a decir la jueza? Le va a decir, la atribución de la vivienda familiar implica conceder a uno de los cónyuges el uso del inmueble en el cual desarrolló la vida familiar durante el matrimonio. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que se concede es la facultad del uso del inmueble, sin alterar la titularidad, pero configurando una clara restricción al dominio. No se trata de un nuevo derecho, sino de mantener la continuidad del uso de uno de los cónyuges. De allí que la norma no distingue la procedencia de este derecho frente al carácter propio o ganancial que detenta el inmueble del uso familiar. Pero sí es necesario que requiere que al menos uno de los cónyuges sea titular de algún derecho, dominio, locación, usufructo, que implique el uso y goce del inmueble. Digo, yo no puedo atribuirme en un inmueble que le pertenece a Cristina. Y voy con mi candidato a cónyuge y digo, estamos de acuerdo. Pero y a todo esto, Cristina, ¿qué dice? ¿No? Bien. Entonces le va a decir, tal como lo describen los propios protagonistas, ningún derecho actual poseen los cónyuges sobre el inmueble, ni dominio, ni locación, ni usufructo, sino tan solo la posibilidad del reclamo de un crédito a su favor, el que tampoco está determinado, ¿no? Este es el famoso que construimos en el terrenito de los suegros y demás. Teniendo en cuenta que en el marco del proceso de divorcio únicamente pueden regularse los efectos que del derivan para los cónyuges y los miembros de su familia y no respecto a terceros, considero que el convenio celebrado en este punto, en base a los elementos aportados y tal como fue presentado bajo el título Atribución del hogar conyugal, no puede homologarse. Esta es la valoración, hay mucho más de acuerdo, yo elegí estos dos, hay uno muy interesante de Entre Ríos, pero que pasa por otro tema, no por el tema de la atribución de la vivienda, pero que queda bien en claro que los jueces hacen un análisis de si se homologa o no. No es que se homologa todo. Los jueces claramente tienen que evaluar si es factible o no es factible la homologación. Bien, acá teníamos acuerdos. Ya vimos un paneo de estos acuerdos. Ahora vamos a ver cuando estos acuerdos no están. Acá tenemos una cantidad de jurisprudencia increíble porque el marco jurídico, que es el 443, 444 y 445, nos dice, a ver si puse los artículos, sí, que se puede pedir la atribución de la vivienda si el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. Es decir, esto es fundamental, no importa la calificación del bien. Tanto es así que el 443 se aplica, aunque yo esté en un régimen de separación de bienes, con lo cual ahí no voy a tener calificación de bienes. Entonces, es irrelevante. Pero, yo acá voy a tirar alguna ideita, no es siempre lo mismo, ¿no? Porque esto me va a poder jugar de pronto con el canon locativo, si corresponde o no. Vamos a ver. Pero en principio, como principio,
cuando se pide la atribución, no puede el juez decir no porque es propio o no porque es ganancial del otro, o sea, de titularidad de el que no está viviendo en la vivienda o lo que sea. No importa, el bien puede ser propio o puede ser ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas. La persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos, la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios, y el estado de salud y edad de los cónyuges, los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Yo traje ejemplo de prácticamente de todo esto. Vamos a ver si alcanzamos a verlos rápidamente. Este es un caso en donde se trataba de un bien ganancial y había hijos del matrimonio. Pero ¿qué pasaba acá? Bueno, había una situación de violencia familiar. En esta situación de violencia familiar, la mujer se retira con los hijos del hogar y se va a vivir primero a la casa de la madre, después a la casa de la hermana y después una vivienda prestada. La particularidad de esta vivienda no estaba escriturada, lo cual no es un dato menor, o sea, estaba todo en el aire. Y estas dos personas habían estado viviendo en unión convivencial antes de contraer matrimonio. Y el terreno lo adquieren cuando todavía no se habían casado. Entonces el señor va a venir a decir que el bien no es ganancial, sino propio, porque lo adquirió estando soltero. ¿Mm? Pero dijimos, esto es irrelevante para la atribución de la vivienda, que sea bien propio o que sea bien ganancial. Bien. Eh, Este fue un caso con muchas particularidades porque en el interín, debido a la violencia que había entre los progenitores, la abuela materna inicia una medida de protección de estos niños y se les da el cuidado de estos niños a la abuela por un tiempo. ¿Mm? Entonces, bueno, al momento de resolver, tenemos además que esta mujer que se había dedicado a las tareas del hogar, cuidarse de educación de sus hijos, no tenía demasiados medios económicos para vivir. ¿Y por qué no tenía demasiados medios para vivir? Primero porque tenía una dedicación de el cuidado, educación y demás, todo lo que implica las tareas de la casa de tres hijos chiquitos. Pero además, en la casa habitación que construyen estando casados, habían puesto una despensa. Y entonces los dos trabajaban en la despensa. Con lo cual esa, al retirarse del hogar por la situación de violencia, se queda también sin esta posibilidad de trabajar. ¿Qué va a pasar acá? Bueno, en el interín, que son estos nuevos hechos de la actora, se incendia la vivienda y la señora, el señor justo no estaba, y la señora toma conocimiento de que el hombre la quería vender porque tenía miedo de perder el juicio. Entonces solicita una medida de prohibición de innovar respecto de la vivienda para que la misma sea habitada y prohibición de venta de la misma. El tema que recordemos que no estaba escriturada. Es un temita. La decisión, la jueza de primera instancia menciona los dos artículos, el 443 o el 526. El 526 como a mayor abundamiento, diciendo, bueno, aunque hubiera sido una unión convivencial, de todas maneras había un derecho a atribución de la vivienda. Pero en realidad ya estaban casados, no era, el 443 dice que no importa si el bien es propio o ganancial, es decir, que esta discusión que ellos tenían con relación a la calificación del bien no era importante al efecto de la atribución de la vivienda. Pues podría discutirse en el tema de la liquidación, pero no acá. ¿Qué va a decir la jueza? Que la que se encuentra en una situación más desventajosa es la mujer, que para el momento que se sentencia la custodia de los hijos iba a estar en manos de la mujer con exclusividad y que además ella no tenía un medio económico de subsistencia. Y le va a conceder entonces esta atribución de la vivienda
a la mujer, teniendo además en cuenta un dato que también se ve mucho en muchos de estos, no quiero decir en todos porque hay algunos que no, pero en la gran mayoría, que es que el señor no cumple con la cuota alimentaria. Sí, entonces teníamos una mujer que estaba viviendo en una habitación, en una casa prestada, con 3 hijos a cargo, que estaba viviendo, en un principio hacía changas de peluquería y después, como con eso no le alcanzaba, empieza a vender pastas caseras. Y además el señor no cumple con la cuota alimentaria y estaba apelada a la sentencia de alimentos. Entonces, y tampoco quería que la mujer viviera en la vivienda. Entonces, eh, claramente la que se encontraba en una situación más desventajosa era no solo la mujer, sino que no era un cuidado exclusivo del bien por la mujer, era la mujer y 3 hijos. Entonces se aplican no solo el 443, sino también las normas relativas a responsabilidad parental. ¿Por qué? Porque la vivienda forma parte de los alimentos que se le deben a los hijos. Y acá el señor, alimentos, en dinero no pasaba. Entonces, medianamente tenían que tener un lugar donde vivir. ¿Qué va a hacer? Va a atribuirla hasta que el último de los hijos llegue a la mayoría de edad. ¿Mm? Y lo que les quería leer, yo no sé si ustedes prefieren que les lean la... Bueno, se analiza todo esto, me olvidé de decirlo, con perspectiva de género. Recordemos que acá había una mujer que había estado en situación de violencia y además en donde los roles se habían, de alguna manera, de alguna manera no, se habían distribuido conforme las familias tradicionales conservadoras. Es decir, el hombre era el proveedor económico y la mujer que cuida y luce en evidentes este tema de que si es la mujer que cuida y no tiene, porque así la familia lo quiso, o sea, esta era la forma de relacionarse, una entrada económica en dinero. Realiza actividades que tienen un monto económico, pero ese monto económico no lo recibe esa. Bien. Con lo cual va a decir el fallo también que hay violencia económica, ¿no? Máxima esto que les decía hoy, que no se paga con la cuota alimentaria, que no se hace cargo de los gastos de los niños y demás. El incumplimiento de la obligación alimentaria, en el caso que nos ocupa, profundiza esta relación asimétrica de poder y genera pérdida de autonomía en la progenitora. También, esto era lo que me faltaba decirles con respecto a la medida de no innovar. Establece la medida de no innovar, pero la jueza aclara siempre y cuando se haya inscrito el bien en el registro de la propiedad. El tema es que acá siempre se dijo que la vivienda no estaba escriturada, así que eso queda un poco medio como, bueno, no sabemos cómo se hizo efectiva. Bien, este es un caso que llega al Superior Tribunal de Corrientes y me pareció muy interesante porque acá tenemos hijos afines. O sea, una familia ensamblada de esta que aprendimos tanto de Cecilia Grossman, ¿no? Cuando hablaba de los hijos afines y quedó con sus derechos protegidos en el Código Civil y Comercial de la Nación. Acá eran los hijos de la mujer y en este marco de divorcio, que es el que estamos viendo, 443, hay un proceso de divorcio, la mujer continúa viviendo con los hijos de un matrimonio anterior. Promueve un incidente a efectos de que se le otorgue la atribución del hogar conyugal. Acá la mujer pide por el lapso de tiempo que prudencialmente se fije, mencionando el 443. ¿Por qué hago o resalto y lo leo esto? Porque ahí va a radicar el tema. Porque si el abogado o la abogada puso por el lapso de tiempo que prudencialmente se fije, ya ahí estamos medio limitados, porque no le pusimos un tiempo. Por lo tanto, salvo que el juez no fije ninguno, o sea, que rechace el pedido,
es bastante difícil agraviarse después por el plazo, que fue lo que pasó. ¿Mm? El demandado va a solicitar el rechazo y el reintegro de la vivienda y la sentencia le atribuye la vivienda por el plazo improrrogable de 6 meses, con cargos de abonar las cuotas del INVICO durante este lapso. Es decir, una vivienda que se había adquirido por intermedio del Instituto de la Vivienda de Corrientes y se estaba pagando todavía las cuotas. Entonces le dice, bueno, mire, sí, le vamos a dar la atribución de la vivienda por 6 meses, para que usted se acomode, vea lo que hace. Pero en esos 6 meses me paga las cuotas del INVICO. Y se pelea la actora, confirma la Cámara y interpone un recurso extraordinario ante la Corte de Corrientes. ¿Qué le va a decir la Corte de Corrientes? Mire, aquí se dilucida el derecho de usar y habitar el inmueble que fuera sede del hogar conyugal, no pudiendo discutirse el derecho a obtener o no la adjudicación de la vivienda, trámite que debía llevarse a cabo ante el INVICO. Es decir, después, ¿a quién va a adjudicar la vivienda del INVICO? No lo sabemos, le dice el superior. Esto no lo puede porque hacer ni el juez de primera instancia ni nosotros. ¿Por qué? Porque así estaba en el contrato que se firmó cuando se realizó esta vivienda por intermedio de esta institución. Además, la mujer viene argumentando el derecho de los hijos afines a gozar de una vivienda. Y el Superior Tribunal le dice, mire, ¿sabe qué pasa? Que sus hijos menores de edad tienen una vivienda, es decir, son titulares, son propietarios de una vivienda que usted misma le donó. Y usted tiene trabajo con el cual puede solventar los gastos necesarios para la supervivencia de sus hijos. Por lo tanto, es un plazo razonable el de 6 meses que le ha otorgado la Cámara. Eh, en definitiva, el recurso le va a decir que es insuficiente, pero hace todas estas aclaraciones el Superior Tribunal. O sea, todo esto ustedes lo van a poder leer de la sentencia del Superior Tribunal, que es la que está publicada. Entonces, le dieron un plazo razonable para que usted vea, esto era en Goya, cómo hace, bueno, si se mudan a Corrientes, que es donde está la vivienda de sus hijos, pero es un tiempo prudencial y además usted pidió eso, un tiempo prudencial. Por lo tanto, además, acá hay un venire contra los actos propios, que non valet, ¿no? Venire contra propio factum non valet, lo conocemos, ¿eh? No podemos venir contra los propios actos. Usted dijo un lapso de tiempo que prudencialmente fije el juez. El juez le fijó 6 meses. Después dijo que lo quería sin plazo, hasta que el INVICO resolviera la adjudicación. Después dijo hasta la mayoría de edad de los hijos, pero eso no lo hizo cuando interpuso la demanda. Y la trama de la litis quedó en el lapso de tiempo que prudencialmente fije BS. Por lo tanto, acá no hay agravio. Es decir, que en definitiva el superior lo va a sacar por insuficiencia. ¿Por qué? Porque va a decir, usted no pudo contra los argumentos de la Cámara. No logró desvirtuar los argumentos de la Cámara. Usted está paralelizando con argumentos suyos, pero no logra destruir los argumentos de la Cámara. Tratándose el presente de un proceso de familia y atento a los principios que deben primar en esta materia, corresponde establecer que el plazo de 6 meses de atribución del uso provisorio de la vivienda principiará una vez firme y consentido lo decidido por este superior tribunal. Y también invita al superior a que se realice una audiencia con la asesora para no efectivizar la orden de desahucio, ¿no? De alguna manera, que no sea lo violento que puede ser un desalojo. Bueno, yo acá ya estoy en mi tiempo, tenía un par más, unos 6 o 7 más, algunos de San Isidro, este de General Pico, después el de una mujer sola, con distintas variantes. Lo que yo les dejo como idea, porque obviamente no quiero sacarle el tiempo que le corresponde a Victoria, es que en la gran cantidad de estos fallos que venían después, en los que hay hijos, eh, hay unas pautas que siempre se dan. Primero, que hay un cuidado personal unilateral. Aún en casos
como en uno, que fue el de Córdoba, que había un cuidado personal compartido, pero con residencia principal con la madre. Si el señor lo tenía 14 días una semana y 2 horas, 14 horas una semana, 2 horas la otra semana. Entonces, en realidad es mucho más difícil para el grupo familiar, primero más numeroso y segundo para la mujer, con varios hijos, en casi todos había dos o tres, eh, no es un uso exclusivo por parte de la mujer, es un uso por parte de la mujer y los hijos, por lo tanto, aplicamos el 443, pero aplicamos también las normas de responsabilidad parental. Y el otro punto que en general se daba era el incumplimiento de la cuota alimentaria. Entonces, realmente lo único que había firme esa era la atribución de la vivienda. Por otro lado, en los acuerdos no se había establecido nada de la vivienda. Entonces, se había pactado en casi todos estos, como ítems en común, se había establecido un cuidado personal principalmente a cargo de la madre, una cuota alimentaria que en la mayoría no se cumplía y de la vivienda no se decía nada, pero continuaba habitando la mujer. Con lo cual, o implícitamente se entendió que seguía habitando, o explícitamente, en uno de Lomas, el señor en el juicio de alimentos dice, yo le dejo que sigan viviendo en la vivienda si pago menos alimentos. Pero después, una vez que todo esto me quedó firme, le pidió el canon. Entonces sería de buena práctica, tanto de parte de los abogados como de la justicia, cuando se hacen estos acuerdos y se está utilizando la vivienda, decir, a ver, ¿en estos alimentos está incluida la vivienda? ¿Me alcanza con esto que estoy pasando de alimentos para la vivienda? ¿Quién se va a quedar en la vivienda? Porque si no, como se dijo en la mayoría de estos fallos, es de dónde va a salir el canon de los alimentos que está pasando el señor para la supervivencia de los hijos. Y encima, en la mayoría de los casos, esos alimentos no se cumplían. Entonces, este es más o menos el pantallazo de lo que pasa en la atribución. En todos los fallos que vi, en todos el que pide la atribución es la mujer. Y después hay uno muy interesante de Victoria Famá, en donde no hay hijos, pero la mujer estaba enferma. Y había también habido una distribución de roles tradicional, con lo cual la mujer se encuentra enferma, con problemas de salud mental, ACV y demás. Entonces siempre se tiene en cuenta esta situación de vulnerabilidad. Esto un poquito como idea de lo que tienen en común estos fallos y esta aplicación de la jurisprudencia. Y después, bueno, quedo abierta a las preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta después que termine Victoria. Bueno, Ana María, muchísimas gracias por esta mirada con diferentes variantes sobre la atribución de la vivienda. Muy a mil. Pero muchísimas gracias. La culpa es nuestra. Para la próxima tenemos que otorgar más tiempo. Lo Bueno, único que yo espero es que se haya entendido porque me quise apurar. clarísimo, clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, Ana. Bueno, y ahora De vamos a presentar a compartir. María Victoria Pellegrini, también muy humilde en su currículum. ¿Qué podemos decir de María Victoria? Que es abogada, especialista en Derecho de Familia, profesora titular ordinaria de Familia y Sucesiones de la Universidad Nacional del Sur. Es docente e investigadora categoría 3, jurado de concursos docentes de profesores y auxiliares y también del Consejo de la Magistratura de la provincia de Neuquén. Y disertantes en diferentes universidades nacionales y extranjeras en la especialidad de Derecho de Familia. Y autora y coautora de libros y revistas sobre temas relacionados con el derecho de familia. Bueno, María Victoria, ahora el micrófono todo tuyo. Ok, muchas gracias Cristina por esta presentación. Adhiero a las palabras de Ana María antes respecto a los agradecimientos y las cuestiones formales y también agradezco a las personas que están aquí porque sinceramente que sin ustedes nada de esto sería posible y esto no es demagogia, sino que es realidad. La cosa es que voy a tratar de apurarme, aunque advierto que hablo bastante rápido y a veces no se me entiende y a veces me trabo de tan rápido que hablo, así que intentaré dominar y gobernar esta situación. Voy a compartirles un PowerPoint que preparé.
sin perjuicio de que el tiempo es corto, pero mi idea en esto ha sido, ahí voy, tratar de buscar, o sea, uniones convivenciales es un tema gigantesco, es un tema, como decía Cristina, novedoso, porque sabemos que se incorpora en el Código Civil que entró en vigencia en el 2015, que podríamos estar todo un año hablando de esto, pero bueno, la decisión que tomé un poco estratégica fue elegir algunos temas que son aquellos que están en debate más actual respecto a la aplicación de la regulación de las uniones convivenciales, porque como este año cumplimos 10 años, o sea, una década de vigencia, ya contamos con un cúmulo de sentencias que perfilaron un poco mejor algunos efectos de esta forma de vivir en familia, pero sobre todo que nos abre interrogantes a cosas que todavía, digamos, no están y que probablemente sea lo que se venga, digamos, lo que sigue, ¿no? Llegamos a un punto, podría haber yo elegido, bueno, profundicemos sobre lo que está o un poco una pata en lo que está y otra pata en lo que puede venir, como un análisis actual y prospectivo, ¿no? De lo que podría llegar a venir respecto a las unidades convivenciales, que fundamentalmente son los debates que se dan en doctrina. Soy un poquito obse de uniones convivenciales, es un tema que realmente me apasiona, así que traté de elegir los temas que pudieran resultar más interesantes a todo el mundo. Para poder abordar la cuestión de las uniones convivenciales tenemos que tener bastante en claro de dónde veníamos, porque, como todos sabemos, las construcciones jurídicas no nacen, digamos, de la nada, ¿no? No nacen de un laboratorio, sino que vienen de desarrollos que se fueron dando y el hecho de que hayamos modificado el código no significa que se tienen que tirar los libros siempre sirven y aquellos grandes tratados hicieron mención al querido Zanoni, hicieron mención también a Ana María, a Cecilia Grossman, todo lo anterior nos sirve y cimenta y solidifica lo que está, ¿no? Porque lo que tenemos tiene que ver con aquello, con nuestro pasado. La regulación actual tiene que ver con el pasado. Con respecto a la vida familiar convivencial, sabemos que originariamente el código no regulaba, ¿no? Siguiendo este viejo criterio adjudicada, esa frase a Napoleón, si los concubinos pasan de la ley, entonces la ley pasa de ellos. Nunca sabremos si le lo dijo Napoleón, pero la verdad que es una linda frase para graficar esto del abstencionismo que Vélez Arfield siguió siguiendo el derecho francés. Rápidamente resultó poco esto, ¿no? Y si bien la familia matrimonial siempre fue la privilegiada y la preferida y la única durante mucho tiempo, hasta el 2015, regulada en el Código Civil originario y las reformas posteriores, existieron a lo largo del tiempo diversas leyes que fueron reconociendo derechos o efectos jurídicos a las personas que vivían en pareja no matrimonial. Porque por más que no existiera una regulación sistematizada, las personas convivían y conviven. Es decir, en los hechos se produce esto de las convivencias de pareja. Por lo tanto, tanto desde el punto de vista de el principio de solidaridad familiar y de la conceptualización no unívoca de familia, comenzaron a reconocerse efectos jurídicos a esta forma de vida familiar, sobre todo respecto a terceros. Por ejemplo, al dictarse o al establecerse la posibilidad de incorporar al conviviente a la obra social del trabajador, que antes estaba limitado solamente al matrimonio y se abrió al conviviente, justamente teniendo en cuenta esto de la solidaridad, exigiendo a las obras sociales la afiliación, es decir, a terceros. O las leyes de pensiones y jubilaciones, que tantos dolores de cabeza nos traen ahora, porque tenemos ahí una discordancia en la manera regular, en donde se reconoce el derecho de pensión de los convivientes que tuviesen 5 años de convivencia, reducido a 3, ley todavía vigente, que a quién le reclama, al sistema previsional. Es decir, todos estos reconocimientos fundamentalmente se relacionaban a terceros, a otros que debían reconocer el carácter familiar de esta unión y en virtud de eso otorgar ciertos efectos jurídicos. No había ninguna regulación respecto a los efectos jurídicos entre los convivientes, es decir, el alcance de esta unión convivencial entre los convivientes, ni durante la convivencia ni después del cese. Este era un vacío muy, muy importante que lo señaló agudamente la queridísima Ida Kemmelmacher antes de la reforma, en donde puso el ojo en esta situación casi absurda de reclamar
al Estado o a terceros el reconocimiento de carácter familiar, pero no asumir internamente ninguna responsabilidad por este proyecto de vida en común. A la par de estas leyes puntuales que se fueron dictando, los jueces y las juezas tenían que resolver los problemas que se planteaba la gente, porque independientemente de la falta de regulación, las personas recurrían a los jueces a reclamar el alcance de los efectos jurídicos de su unión, sosteniendo justamente que habían vivido X cantidad de años en un contexto familiar y esto no podía ser que no tuviese efectos jurídicos en el ámbito judicial. A todo esto le sumamos el gran cambio paradigmático a partir del 94 del derecho constitucional y convencional del derecho privado, ¿no? El aporte del derecho constitucional y convencional que ha modificado la normativa, al quedar anclada en todo el sistema interamericano de derechos humanos, la cuestión que se imponía una regulación. Al regular se plantea ahí una gran dicotomía. ¿Cómo hacer para resolver el problema que se presenta entre establecer una regulación que dé respaldo o que contenga estos principios de solidaridad familiar propios de la vida familiar, en tanto y en cuanto una convivencia de pareja es un modelo o una forma de ejercer el derecho a vivir en familia, sin que esto signifique asimilarlo al matrimonio? Porque teniendo en cuenta que existe la forma matrimonial, los efectos de la figura convivencial no debían ser del mismo alcance que el derecho matrimonial, porque de lo contrario no se daba respuesta a este derecho esencial de casarse o no casarse, o sea, mantener la libertad de permanecer de alguna manera por fuera de cierta regulación. ¿De qué regulación? De la del derecho matrimonial. Por eso la gran tensión existe permanentemente en la regulación y en el análisis y estudio de las uniones convivenciales es cuánto de autonomía de la voluntad y cuánto de responsabilidad o solidaridad familiar. ¿Cómo hacer para que no se nos acerquen tanto unión convivencial y matrimonio, pero tampoco se nos separen tanto? Este es el gran inconveniente y que si uno analiza la jurisprudencia puede advertir que hay momentos de mayor cercanía y empantamiento y momentos de mayor distancia y que esto no conforma a nadie. Hay críticas para un lado y para el otro. Que la regulación es poca o que o que la interpretación de la regulación es excesiva. La cuestión que en este escenario, 2015, la reforma organiza, sistematiza los efectos jurídicos de las uniones convivenciales en el título tercero del libro segundo destinado a las relaciones de familia. Como se trata de una situación fáctica, una situación que desean los hechos, a diferencia del matrimonio, que el matrimonio sabemos que es un acto jurídico porque hay que ir a celebrarlo, cumplir ciertos requisitos y realizarlo, las uniones convivenciales se tratan directamente de una convivencia que se dan los hechos. Por lo tanto, fue necesario o es necesario determinar cuál era el ámbito de aplicación de todo este título tercero, cuáles son los requisitos y así se divide el título tercero en 4 grandes capítulos. Es bastante sencilla la metodología, en donde el primer capítulo está destinado a definir esto del ámbito de aplicación y requisitos, qué pasa con la registración, que sabemos que es probatoria y no constitutiva. Luego regula específicamente de qué manera se regulan los efectos de las uniones convivenciales y allí surge el endiosamiento, digamos, o la preferencia por los pactos convivenciales en reconocimiento de la autonomía de la voluntad, porque toda la regulación que establece el título tercero es supletoria a aquello que los convivientes hubiesen pactado, salvo, ya sabemos, un régimen básico primario que es indelegable de los pactos convivenciales. Pero la gran herramienta y la gran estrategia de las uniones convivenciales son los pactos convivenciales, su celebración, que también sabemos hoy, 10 años después, que la gente no recurre a los pactos convivenciales. Que ahí nos tenemos que hacer una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que las personas no recurren a los pactos convivenciales? Falta de hábito, falta de costumbre, falta de abogados y abogadas que ofrezcamos este servicio profesional, porque tranquilamente nosotros estamos capacitados para redactar un pacto convivencial, que quienes los están haciendo son los escribanos. Los pocos que hay los hacen los escribanos. La cuestión aquí entonces es que, siguiendo con la metodología del código, se establecen ciertos efectos durante la convivencia, las causas de cese y los efectos posteriores. Hay 2 reglas imprescindibles que hay que tener en claro cuando analizamos cualquier cuestión relativa a las uniones convivenciales, y yo las repito permanentemente porque sigue habiendo cierta
confusión o cierta dificultad en este tema. Las uniones convivenciales no generan llamamiento hereditario legal ni tampoco generan un régimen patrimonial legal. Es decir, el hecho de convivir, aunque se convivan 40 años, no otorgan automáticamente ningún tipo de derecho. Esto me parece que es importante volver a reiterarlo porque existe ahí como cierto mito instalado que en X años de convivencia es lo mismo estar casado que no estar casado. Es decir, como si funcionase algo así como una prescripción adquisitiva del estado matrimonial, cosa que no es así, y no existe ningún sistema legal, o sea, previsto por la ley, aplicable en cuanto, fíjense, a dos sistemas de universalidad aplicable a las uniones convivenciales. La cuestión entonces es que si nosotros hiciésemos un pequeño gráfico de los efectos de las uniones convivenciales, nos encontraríamos con lo siguiente. Hay ciertos efectos que se producen durante la convivencia. Algunos de ellos son, digamos, los más importantes en realidad, son de carácter obligatorio, no pueden ser excluidos en los pactos convivenciales. Hay ciertas causas de cese, es decir, la ley determina cuándo inicia y cuándo termina una unión convivencial, y una vez que finaliza la unión convivencial, ya no están vigentes los efectos durante la convivencia y se disparan los efectos posteriores a la convivencia. ¿Qué son estos efectos que generalmente inciden o se relacionan con el alcance de esta vida familiar entre convivientes? Si uno analiza todos los efectos posteriores al cese, todos están relacionados o enfrentan a los exconvivientes. Son reclamos que se realizan entre exconvivientes. Mientras que aquellos de efectos durante la convivencia están destinados fundamentalmente a terceros, ¿no? Cómo se protege frente a los terceros la vivienda familiar, cómo responden los convivientes frente por las deudas que se hayan contraído, o bueno, este interno también de la contribución a las cargas. Este es todo el esquema de efectos de las uniones convivenciales y todo esto lo hago para refrescar y situarnos, porque no todo el mundo está familiarizado con estos temas de familia, aunque quienes trabajamos en esto ya lo tenemos más rápido. Vamos a ir a cuáles son los temas en debate o en discusión actuales. El primer tema, aunque parezca insólito, está relacionado a en qué casos estamos frente a una unión convivencial. O sea, cuándo se configura o se constituye una unión convivencial y cuándo termina. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí hay dos artículos en juego. Uno que establece este ámbito de aplicación, es decir, determina a qué situación fáctica se va a aplicar la ley, en donde allí se hace como una suerte de conceptualización de que es una unión convivencial, una relación afectiva de carácter singular, pública, notoria, estable, todo lo que establece el 509, pero además, para reconocer los efectos jurídicos de este título tercero, es decir, para que se dispare la aplicación de la normativa específica de las uniones convivenciales, es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que son 5, uno de ellos de carácter temporal, porque exige que la convivencia sea por lo menos de 2 años. El juego de estos dos artículos genera algunos problemas interpretativos y ha generado sentencias dispares por lo siguiente. Por un lado, con respecto al ámbito de aplicación, se ha discutido o han existido casos en donde la discusión radicaba en si estas personas que estaban conviviendo en realidad eran una pareja o estaban compartiendo una vivienda en carácter de amigos. Esto es muy interesante y muy importante determinar porque, por ejemplo, estos dos fallos que estoy aquí señalando son fallos que en realidad se relacionan con uno de los efectos de la convivencia, en particular con la compensación económica. Son dos sentencias en donde se reclamaban compensaciones económicas. Justamente en estos dos casos, el reclamo se planteaba entre un conviviente contra los herederos de su conviviente porque había fallecido y como la muerte es una de las causas de cese de las uniones convivenciales, provocó el disparo del efecto compensación económica. Entonces, digamos, los convivientes superstes fueron a reclamar a los jueces, a mí me corresponde la compensación económica. ¿Contra quién? Contra los herederos de su conviviente fallecido. Hasta ahí, ok. Pero lo primero que hay que poder probar frente al reclamo de un efecto es que efectivamente se trató de una unión convivencial. Si estamos en el ámbito de un acto jurídico como el matrimonio, con el acta matrimonial me alcanza. Pero aquí el debate está en, digamos, es necesario acreditar que previamente que se configuraba una unión convivencial. En ninguno de los dos casos se logró acreditar que se trataba de una unión convivencial. En el primero, se trataba de una pareja de personas homosexuales en Salta. Fíjense que la sentencia de Cámara es del 2019, o sea que es una sentencia en que en primera instancia se había dictado unos años antes, una de las primeras sentencias
con la vigencia del Código Civil, y lo que argumentaban los herederos del conviviente fallecido era que este señor efectivamente convivía con su padre, porque eran los hijos, pero que no eran de ningún modo pareja, sino que compartían la vivienda porque eran buenos amigos. El problema estuvo para este señor conviviente que como se trataba de una convivencia de carácter homosexual en Salta, ¿no? Con ciertas particularidades del lugar, no era pública ni notoria, porque justamente porque ocultaban su condición de homosexuales, eran personas grandes, ocultaban su condición de homosexuales y entonces los vecinos no sabían en realidad, en detalle, qué vínculo tenían estos señores y no lo pudieron acreditar. A pesar de que había elementos, que hay también elementos como, por ejemplo, tarjetas de créditos emitidas en forma conjunta, uno era adicional del otro, cuentas corrientes bancarias comunes, es decir, había elementos que daban cuenta. Sin embargo, también aquí entra en juego cómo se valora la prueba, más allá de la prueba que se produce, cómo los jueces valoran la prueba que se produce. En el segundo caso de la Cámara Nacional Civil de la Sala K del año pasado, en realidad allí no se pudo probar que efectivamente era una unión convivencial, a pesar de que estas parejas, que era una pareja heterosexual, habían tenido un hijo en común. Lo que decían los herederos era, bueno, tuvieron un hijo, pero no tenían una convivencia real. Y la verdad que la señora no lo pudo probar. Como no se pudo probar que era una unión convivencial porque no se configuraba esta situación exigida por el 509, ningún efecto es posible, ¿no? Porque si no tengo la unión convivencial, mucho menos voy a poder reclamar los efectos. Y otro caso, que si bien es un caso que se relaciona con otro tema, porque tenía que ver con un reclamo previsional, introduce por primera vez en la Argentina la posibilidad de reconocer efectos jurídicos a una pareja de más de dos, es decir, una trieja en lugar de pareja. Se trataba de tres personas que convivían y que fueron a plantearle a una jueza ante el fallecimiento de dos de ellos, quedaba solamente uno que quería cobrar las dos pensiones. La jueza dice, bueno, a ver, todo bien, en la Argentina sería posible reconocer jurídicamente en virtud de el carácter múltiple del concepto de familia, bla, bla, pero usted no me lo logra probar, por lo tanto rechaza el planteo. Sin embargo, la puerta queda abierta. Lo que quiero señalar con esta sentencia es que si bien el 509 hace referencia a dos personas, el vínculo entre dos personas, esto digamos, existen argumentos que podría ir ampliando el reconocimiento a otro tipo de parejas. Pero más interesante o más habitual es lo que sucede con el 510. ¿Por qué? Como yo les decía, uno de los requisitos es que la convivencia sea durante 2 años. El problema que se plantea es, todos los requisitos del 510 se requieren tener cumplidos en simultáneo, o sea, a los 2 años, o los puedo ir cumpliendo a medida que transcurren estos 2 años. Porque el incorporar un elemento temporal nos trae un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Voy a volver 2 minutos atrás. Con este requisito, que no estén unidos, que no tengan impedimento de ligamen, ni esté registrada otra unión convivencial en manera simultánea. El inciso B, en conjunción con el inciso E. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que andan por la vida separadas de hecho, sin haberse divorciado, e inician una nueva convivencia. Es decir, las personas no somos tan prolijas de terminar un matrimonio y concurrir al tribunal, hacer el divorcio y luego empezar una convivencia. Muchas personas se casan, después se separan, tal vez no tienen hijos, tal vez no tienen bienes en comunes, incluso pueden hasta olvidarse que se casaron alguna vez, porque fue una relación de poco tiempo, e inician otra convivencia. Y ahí ese problema se plantea en, ¿esta convivencia constituye una unión convivencial o no? Porque desde un punto de vista estrictamente formal, el vínculo matrimonial no se disolvió, porque no hubo ni sentencia de divorcio ni muerte ni ninguna de las causales de disolución del vínculo matrimonial. Por lo tanto, el ligamen existe. Y esto ha dado lugar a cierta interpretación restrictiva diciendo, como esta persona está separada de hecho, esta unión no me importa el tiempo que lleva, no es una unión convivencial. ¿Por qué? Porque está presente el impedimento de legarme. Otras sentencias, como por ejemplo esta sentencia de Oberá de Misiones, o en Mendoza, o en Córdoba, las de la segunda parte de esta filmina, dijeron, no, no, esto es un disparate. En realidad, lo que le interesa a la ley es que no exista una superposición, o sea, una simultaneidad de dos modelos. Si esta persona está separada de hecho,
pues entonces ese vínculo matrimonial queda solo en carácter formal, ese ligamen solo es formal y no podemos desconocer la realidad de una convivencia de X cantidad de años y esto constituye una unión convivencial. El caso que se tuvo que resolver, las vías son diferentes, o bien se declara la inconstitucionalidad del 510, como pasó en Oberá, o la inaplicabilidad, que en definitiva el resultado es el mismo, es reconocer la existencia de una unión convivencial a pesar de que uno de ellos estaba separado de hecho. Pero incluso hubo casos más difíciles en donde una persona casada, separada de hecho y en convivencia, un día dice, pero me voy a ordenar un poquito y tramita el divorcio. Tramita el divorcio y ahí se planteó el problema. ¿Cuándo empiezo el cómputo de los 2 años? ¿Una vez que se tramitó, que se dictó la sentencia de divorcio y me olvido de todos los años que pasaron antes? ¿O esto es una locura y tengo que tener en cuenta lo que pasó antes? Esto, fíjense, que no es solamente un tema de disquisición así académica, porque tiene consecuencias muy serias. Fíjense lo que pasó en este caso, que tuvo un fuerte impacto en el ámbito sucesorio, esta cuestión. Por supuesto que son nombres ficticios. Andrea y Roberto convivieron desde el año 1998. Roberto estaba separado, de hecho, y se divorció en diciembre del 2018. Un año y 2 meses después de la separación, o sea, de haberse dictado el divorcio de la primera relación, Roberto y Andrea se casaron. Menos de un mes después del matrimonio, Roberto muere de cáncer, que los dos sabían que se iba a morir, que por eso, de hecho, se casan. Los hijos de Roberto se presentan y dicen que son hijos del primer matrimonio. Roberto dicen, Andrea, por más que sea cónyuge, debe ser excluida, es decir, de, Andrea, como es cónyuge, tiene vocación hereditaria, pero debe ser excluida porque su matrimonio, en realidad, fue celebrado hace menos de 30 días y no estuvo precedido por una unión convivencial. Es decir, la cuestión a resolver era si se daba o no se daba la excepción del 2436, en donde mantiene la vocación hereditaria de la cónyuge o el cónyuge sobreviviente que se haya casado en este matrimonio in extremis, como lo hemos conocido siempre. No sé si se queda claro el supuesto. Pero lo que había que determinar es si en realidad ese matrimonio había estado precedido por una unión convivencial. Nadie discutía que estuviera precedido por una convivencia, pero el tema era, como la norma hace referencia a unión convivencial, si en realidad esto era una unión convivencial o no. ¿Por qué? Porque si nosotros computamos que ellos se casaron un año y 2 meses después del divorcio, si ponemos el contador en el divorcio, no llegamos a los 2 años. En primera instancia dijeron, no, señores, de todo es obvio, evidente que se figuró una unión convivencial porque Roberto estaba separado. De hecho, esta primera interpretación que les hacía referencia recién, por lo tanto se configuró la excepción del 2436 y Andrea mantiene su vocación hereditaria en su carácter de cónyuge superstite. Los hijos de Roberto apela y la Cámara hace la interpretación restrictiva de esto. Y en definitiva dicen, como no pasaron 2 años de casados con posterioridad al divorcio, por lo tanto, no tuvieron los 2 años, sino 14 meses y 9 días, por lo tanto, no es unión convivencial, por lo tanto, excluyen la vocación hereditaria de Andrea. Fíjense la gravedad de la situación, que a veces lo pensamos únicamente en los efectos propios y no en el impacto que pueda tener en otros ámbitos, como en el derecho sucesorio. No, vuelvo a insistir, no porque los convivientes tengan vocación hereditaria, sino porque funciona la unión convivencial como un elemento a tener en cuenta que es absolutamente razonable, porque la finalidad del 2346 es evitar la captación de las herencias. Es decir, que una persona se case con otra persona nada más que está o que sufre una enfermedad y que se va a morir, nada más que para captar la herencia. Aquí, justamente lo que estaban tratando de hacer era fortalecer la situación jurídica de Andrea. Y el tiro salió por la culata porque los jueces de General Pico La Pampa hicieron una interpretación restrictiva. Por lo tanto, en función del impedimento del ligamen, digamos, la subsistencia o no del impedimento del ligamen, lo que quiero señalar es que hay dos posiciones, una posición más restrictiva y una posición más amplia. Personalmente, por supuesto, adhiero a una posición amplia. ¿Con qué fundamento? Esencialmente con el fundamento de que la separación de hecho a lo largo del ordenamiento jurídico
tiene efectos. A través de la separación de hechos se fulmina la vocación hereditaria, se termina con la presunción de filiación paterna, puede funcionar como extinción del régimen de comunidad. Es decir, no es inocua la separación de hechos. ¿Por qué? Porque para la ley no es lo mismo que dos personas estén casadas y conviviendo que hayan dejado de convivir, que solo quede la carcasa de un matrimonio, es decir, solo quede el vínculo formal. Por lo tanto, es un argumento suficientemente válido y fuerte ¿para qué? Para considerar que en el caso de la interpretación del inciso del 510, la separación de hechos funciona y tiene incidencia directa, porque el ligamen queda solamente desde el punto de vista formal. Esta es mi posición que se puede discutir. En las jornadas nacionales del año pasado, 2024, esto se discutió y se propuso una modificación al 2436, justamente sacando del medio esta, si configura una unión convivencial, dejando como, digamos, final del artículo 2436, salvo que la circunstancia del caso resulte que el matrimonio tuvo por finalidad la captación de herencia. Es decir, reafirma la finalidad de la norma, sacando del medio unión convivencial. Porque además, en este 2436, que teníamos una norma muy similar en el Código Derogado, el Código Derogado hacía referencia al concubinato. Ahora, la regulación del 2426 es más gravosa que la anterior, porque podría haberse quedado, digamos, redactado exactamente diciendo o haciendo referencia a convivencia. Al haber modificado concubinato por unión convivencial, agravaron la situación, porque unión convivencial tiene más requisitos que conviviente. Porque un conviviente que no configura una unión convivencial no tendrá los efectos del título tercero, pero tendrá otros efectos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, podrá ir a reclamar los daños y perjuicios derivados del daño grave o la muerte de su conviviente en un accidente de tránsito, supongamos, en su carácter de persona que recibe trato familiar de quien falleció. Es decir, no requiere ahí ser una unión convivencial, ni mucho menos. Cuando estamos haciendo referencia a unión convivencial, digamos, en principio, o lo que más nos interesa son los efectos del título tercero, pero no el resto de efectos que pueden desarrollarse en el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto por un lado. El segundo problema, que ya no es tanto problema, afortunadamente, es en la competencia. ¿A dónde vamos a reclamar los efectos de las uniones convivenciales? Digo que ya no es, pero lo fue. Y San Isidro tuvo este problema, porque San Isidro había tenido una posición en esto que luego, afortunadamente, se modificó en donde hoy podemos decir ya con mucha tranquilidad que la competencia para los reclamos en el contexto de uniones convivenciales, por regla, quedan radicadas en los juzgados de familia. Voy a hacer haciendo referencia fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que tenemos la diferenciación de, digamos, por materia, ¿no? De jurisdicción civil y jurisdicción de familia. Ya esto lo venía diciendo muchos superiores tribunales, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y este año lo resolvió finalmente la Corte Federal, con lo cual la regla de que todos los reclamos, incluso aquellos relacionados a las distribuciones de las adquisiciones patrimoniales, qué rápido, aun cuando se trate de figuras societarias, como por ejemplo si hubiese un reclamo a través de una sociedad irregular, lo que antes denominábamos sociedad de hecho, o que el planteo tenga que ver con una división o existencia de condominio, a familia. Porque lo que se trata allí es de resolver los alcances de un efecto de una vida familiar convivencial. Como es una familia, corresponde a familia, aunque se utilicen las instituciones comunes o del derecho común o del derecho privado general. Enriquecimiento sin causa, además, todo queda en familia, salvo que funciona el foro de atracción, como en todos los casos en que funciona el foro de atracción. ¿Cuándo? Cuando los reclamos se derivan de la muerte o la causa de cese de la unión convivencial es la muerte, que los atrae el proceso sucesorio, o el segundo gran caso de universalización, es decir, porque lo que está en juego es una universalidad jurídica, es en el caso del concurso o la quiebra, que esto lo tuvo que resolver el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, en el cual un conviviente había sido declarado en quiebra, por lo tanto su ex conviviente se fue o tuvo que ir al concurso de la quiebra a debatir el alcance de sus derechos patrimoniales que estaban en juego, digamos, allí en la quiebra. Me imagino el juez de la quiebra, el barullo que se pudo haber hecho con un reclamo convivencial. Pero lo cierto es que como allí entra en juego
una universalidad jurídica atrae, como en todos los casos, los otros reclamos. Vamos a este tema. Alimentos posteriores al cese, o, dicho de otra manera, los alcances del 519. El 519 establece una obligación alimentaria entre convivientes durante la convivencia. Es uno de aquellos efectos que se producen durante la convivencia que al momento del cese termina. Es decir, no está previsto en la ley ninguna obligación alimentaria con posterioridad a la finalización de la unión convivencial. El problema es, o uno podría pensarlo, si lo analiza desde el punto de vista constitucional, ¿podría uno justificar un reclamo alimentario con este texto legal, es decir, con el 519 vigente? Y la segunda pregunta que nos podemos hacer ¿es razonable cómo está regulado el 519? Es decir, que no haya una obligación alimentaria posterior al cese de ningún tipo. Eh, Estas cuestiones en doctrina se están discutiendo ya hace un tiempo. En las jornadas nacionales que se desarrollaron en La Plata en el 2017, hubo una ponencia de nuestra queridísima Nora Lloveras y su equipo de Córdoba, planteando que en definitiva correspondía o era necesario que se reconociera en los mismos casos en los cuales es procedente la obligación alimentaria postdivorcio, es decir, el 434 en sus dos incisos, de carácter excepcional, restrictivo, es decir, hay que configurar los supuestos que por analogía se pudiese aplicar esta norma a las uniones convivenciales o a los convivientes una vez terminada la convivencia. También en el 2019 se planteó esto de que hubiese una prestación asistencial, algo basado en la solidaridad familiar. Es decir, que era injusto que una persona que estuviese conviviendo desde X cantidad de años, de un día para el otro, cuando terminaba la convivencia, no tuviese posibilidad de efectuar un reclamo alimentario. En la jurisprudencia comenzaron a existir sentencias que reconocieron derecho alimentario a exconvivientes a pesar del 519. ¿Con qué estrategias? Fundamentalmente dos. Una, como una medida de protección ante la vulnerabilidad económica y aplicando la perspectiva de género y la situación de vulnerabilidad, ya sea a través de una medida propia de la ley de violencia, o sea, correspondiente, o sea, configurando o teniéndolo como configurada una situación de violencia económica principalmente, reconocer, por ejemplo, en una sentencia se reconoció, de Entre Ríos se reconoció limitada al tiempo en que se resolvieron los reclamos patrimoniales, es decir, entre los exconvivientes habían reclamos tanto por compensación económica o por las adquisiciones comunes, y dijeron, bueno, hasta que se resuelva esto, corresponde que el señor le pague a la señora una cuota alimentaria. En otros casos se estableció temporalmente. En Neuquén, por ejemplo, en el 2021 se estableció por 6 meses. Y la otra estrategia interpretativa para poder reconocer alimentos a exconvivientes a pesar del texto del 519 es justamente mediante la aplicación analógica del 434 en el caso de enfermedad grave, en un caso en el que en realidad se había reclamado una compensación económica provisoria. Es decir, la compensación económica sabemos que no es de carácter alimentario, pero también sabemos que tiene algún componente, o sea, se relaciona de alguna manera, porque una persona que, por ejemplo, desarrolló un modelo, como decía Ana María, de carácter tradicional, que nunca trabajó fuera del hogar, que trabajó únicamente dentro de la casa, atendiendo las tareas de cuidado, y que no tiene ningún tipo de soporte económico en sus espaldas, al momento inmediato del cese de la convivencia quedaría expuesta a no contar ni siquiera con lo mínimo indispensable para pagar sus gastos. Puede reclamar la compensación económica, pero va a tener que tramitar el proceso, va a tener que acreditar que la existencia de la unión convivencial, acreditar el desequilibrio, y sabemos que todo esto lleva su tiempo. Por lo tanto, en Lomas de Zamora lo que sucedió fue lo siguiente, que una persona, una señora, dijo, vengo a pedir una compensación económica provisoria hasta tanto se resuelva el asunto principal. La jueza interpretó la cosa de otra manera, diciendo, acá lo que la señora en realidad necesita es una cuota alimentaria. Por lo tanto, en realidad yo no le voy a otorgar una compensación económica provisoria, sino que le voy a reconocer alimentos provisorios hasta tanto se resuelva el problema de fondo de la compensación. Y aquí no se nos produce un gran tema. Esto
Esto es una compensación económica provisoria o alimentos, porque las dos figuras, o sea, una tutela anticipada en el sentido de una cautelar o son alimentos. Cualquiera de las dos figuras, o sea, las dos figuras tienen sus pros y sus contras, ¿no? Porque en realidad, si fuese tutela anticipada, es decir, si yo a mí me reclaman una compensación económica y hasta tanto se termine el juicio, igual tengo que ir pagando, bueno, me va a ser un incentivo para llegar a un arreglo o terminar el juicio. Si a mí me demandan por compensación económica y a mí no me sale nada y no pasa nada, y a mí me conviene patear el juicio a lo largo, ¿no? Que sabemos que esto se hace, y chicanear y chicanear. Y en todo ese tiempo, la persona se queda, digamos, sin ninguna posibilidad de contar con lo necesario. Ahora, también tienen ventajas y desventajas los dos, ¿no? Si es alimentos o compensación económica provisoria. Aquí hay una gran discusión de si la compensación económica admite la figura provisoria. Hay quienes dicen que no y hay quienes dicen que sí. Con buenos argumentos de los dos lados, porque algunos dicen, no, no, la compensación económica tiene tales exigencias que no se puede acreditar en forma sumaria en los términos de una cautelar. Y quienes dicen, sí, es posible esto, como cualquier otro efecto de la compensación económica, cualquier otro efecto, todas las medidas admiten la provisoriedad. Más allá de la posición que se asume en esto, fíjese lo que pasó en un caso en donde justamente se estableció ante un reclamo de compensación económica una compensación económica provisoria. A cuenta lo que definitivamente resulte que podría corresponder, bla, bla, bla. O sea, estaba tramitando el juicio principal y en el mientras tanto le fijan una compensación económica provisoria. La cosa es que al abogado o abogada, no recuerdo exactamente, se le cae el juicio de compensación económica. 3 años después de haberse fijado esta provisoria, se declara la aprehensión de instancia, se durmió y se le cayó el juicio principal. Es decir, se declara la aprehensión de instancia, con lo cual se cae la compensación económica. ¿Qué hace el señor? Dice, señor juez, devuélvanme toda la plata que yo pagué porque esa compensación provisoria estaba relacionada con el juicio principal, se cayó el juicio principal, por lo tanto son pagos sin causa. Vengo a pedir todo lo que le pagué a esta señora durante estos 3 años que me lo devuelva. Lindo bodrio se armó allí. ¿Por qué? El pago, digamos, la compensación esta provisoria, claramente que estaba atada con la principal. En primera instancia dicen, no, señor, fuera de aquí, la compensación económica esta tiene una naturaleza alimentaria, contradiciendo todo lo que venimos diciendo desde el 2015. O bueno, no digamos alimentaria, digamos que se consumieron, por lo tanto, váyase de aquí. Son irrepetibles, váyase de aquí. La Cámara, el tipo apela, el señor apela, obvio, porque no se iba a quedar con esa sentencia. Y la Cámara confirma, pero confirma con otros argumentos, porque advierte el problema de la naturaleza jurídica. Y dice, en realidad, esta cautelar se la dio, le reconoció a esta señora para prevenir un daño mayor. Fíjense qué inteligente esto, irse a las funciones preventivas del derecho, ¿no? Irse a un criterio propio de la responsabilidad civil, en el cual ustedes saben que el Código Civil también, y comercial, también modificó las normas de la responsabilidad civil y separa muy claramente las dos funciones, la función preventiva y la función resarcitoria de la responsabilidad civil o del derecho de daños. Y dice, guarda, esta compensación económica provisoria que le dimos, le reconocimos a esta señora, fue para prevenir un daño mayor. ¿Qué? Que ella estuviese peor, porque estaba en una situación grave y que le justificó el que se le reconociera. Razones de equidad, bla, bla, bla. Por lo tanto, si yo accediera a devolverle a esta señora, exigirle a esta señora que devuelva, la vamos a colocar en una posición peor de la que estaba en el momento en el que se le concedió la compensación económica. Máxime teniendo en cuenta el vínculo familiar que los unía, que la señora era la parte más débil de la relación, encontró otros argumentos que no estuviesen relacionados con la naturaleza jurídica de carácter alimentario, porque la compensación económica no es alimentaria. Si hubiese sido alimentos provisorios en lugar de compensación económica provisoria, claramente eran irrepetibles. Fíjense que la naturaleza jurídica, que a veces nos daba tanto fastidio cuando estábamos en el grado de entender, nos resuelve un montón de problemas.
Porque si hubiese sido alimentos, y no hubiera habido discusión, que eran irrepetibles. Pero como la compensación económica es un derecho patrimonial que no es asistencial, bueno, fíjense cómo se planteó. La salida de la Cámara fue muy inteligente, allí está citado el fallo, si les interesa. Pero bueno, esto hay que tener atención y cuidado cuando se reclaman compensaciones provisorias, que no se nos caiga el principal, porque no hay que dormirse en la certeza de, ya está cobrando, listo. Sabemos que este código nos exige ser ágiles, ágiles, o sea, todo hay que reclamarlo y moverlo y estar permanentemente atrás. Por lo tanto, respecto al 519, yo creo que es posible hacer una relectura en doble sentido. Por un lado, el 519 establece la obligación alimentaria durante la convivencia. ¿Por qué se establece de esta manera? Porque en realidad la regulación que ofrece el código es de absoluta mínima. Porque como está diseñada en función de los pactos convivenciales como principal centro regulatorio de las uniones convivenciales, dice, bueno, que sean las partes las que regulen. Y por supuesto que las partes podrían en un pacto reconocerse obligación alimentaria con posterioridad al cese. El problema es que en los hechos las personas no pactan, con lo cual aquello que se reguló en forma mínima se transforma en lo único. Y esto, carácter de mínimo, nos queda corto. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la analogía es un recurso interpretativo posible y no solamente posible, sino indicado normativamente por el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación como una de las estrategias de aplicación normativa, obviamente que podemos aplicar analógicamente el 434 como lo sostuvo en aquel momento Nora Lloveras. Pero guarda, ahí tenemos que tener algunas precauciones, porque ahí se nos empiezan a disparar otros problemas. Y si el conviviente tiene parientes con obligación alimentaria, ¿quién debería procurarle alimentos? ¿El ex conviviente que ya terminó de convivir o un pariente con obligación alimentaria derivada de las obligaciones entre parientes? La cuestión que también la violencia económica es una especie de violencia, con lo cual podría utilizarse como medida de protección la fijación de alimentos provisorios, que incluso se podrían establecer en forma más duradera que únicamente los efectos posteriores al cese. La cuestión que en mi interpretación sería conveniente la modificación, no nos tendríamos que asustar, es decir, a 10 años de vigencia de la regulación del 519, ¿hay ajustes para realizar? Sí hay ajustes para realizar. Este es uno de ellos y para mí sí. ¿Por qué? Porque esto evitaría la dispersión judicial que significa la interpretación diferenciada de los jueces. Con lo cual, obviamente que hay que tener cuidado en esta regulación, porque como les decía al principio, corremos el riesgo de acercarnos cada vez más al matrimonio y que en definitiva sea una única manera. Hay que tener en cuenta ahí cómo juega, como decía, con otros parientes, en qué casos, si únicamente en una unión convivencial o en una unión convivencial con determinadas características, como por ejemplo de mayor duración, porque no es lo mismo estar conviviendo 3 años que 15. Entonces, a lo mejor hay allí elementos para distinguir. Esto es materia de análisis en una futura reforma. Lo que quiero decir es que me parece que sería necesario repensar esto. ¿Por qué? Porque hay reclamos ya que se realizan y hay interpretaciones jurisprudenciales respecto a esto. Por lo tanto, este es un tema a futuro. Con respecto a la atribución del uso de la vivienda familiar, vamos a decir dos palabritas para completar un poco el panorama. Es decir, es cierto que Ana María hizo referencia como efecto del divorcio, pero también está previsto como efecto del cese de las unión convivenciales, tanto si el cese se produce en vida como frente a la muerte de un conviviente. La vivienda familiar en el código tiene muchísimas maneras de ser protegida, porque esto ha sido una preocupación. Aida Kemmelmacher es una gran batalladora de esto desde su libro, aquel de Hammurabi de hace 3.000 años, bueno, 3.000 años no, pobre ella, de hace muchos, muchos años que hemos estudiado todo, yo creo que es del año 96, 97, de protección de la vivienda familiar, viene batallando con esto y hay muchas maneras de proteger en el Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando yo estoy haciendo referencia a efectos posteriores al cese, estoy haciendo referencia al 526 y al 527. Porque a veces hay confusiones, ¿no? Con cómo funciona el 522. Estamos siendo efectivamente o precisamente, me quiero referir a estas dos últimas columnas de este cuadro. Uno de los grandes problemas en el 526 es el plazo.
Porque sabemos que la norma establece que es por un máximo legal de 2 años que el juez determina, ¿no? ¿Cuánto? No necesariamente 2, pero la ley le dice, señor juez, usted fije el plazo que no puede ser más de 2. Desde cuando se computa el 526 lo dice claro, desde el cese de la convivencia. Allí no hay problemas. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo hacemos? Que ya Ana María hizo alguna referencia a esto. ¿Cómo hacemos para computar este plazo del 526 cuando hay otras reglas y principios dando vueltas? Como por ejemplo, un ex conviviente que además convive con niños, niñas, adolescentes, en donde allí el interés superior del niño y la responsabilidad parental tiene fuerte importancia. Entonces, ¿el plazo de 2 años es respecto también a los hijos o solamente al conviviente? Si la atribución del uso de la vivienda se reconoce a la conviviente que reside, como lo contaba Ana María, que reside allí en forma principal con los hijos, ¿le cabe este plazo de 2 años? No, hay muchísimas sentencias que dicen, de ningún modo, el interés sobre el niño justifica, en esto queda involucrada la obligación alimentaria, por lo tanto, deja de lado este máximo de 526. E incluso en casos en que no hay niños, sino que existen otras vulnerabilidades como situaciones de violencia y situaciones de género, en donde incluso la Corte de la Provincia bonaerense ha reconocido la procedencia por más de los 2 años del límite legal en caso de cese en vida. Las vías, bueno, como decimos, o como les decía, o por una interpretación sistémica con alimentos cuando hay niños de por medio, o directamente declarando la inconstitucionalidad de la norma por la existencia o diferente trato entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, porque este plazo no existe cuando estamos hablando de la atribución del uso de la vivienda frente al divorcio. De allí viene esta distinción. La cosa que en las jornadas nacionales del año pasado también esto se tuvo en cuenta y se resolvió por mayoría interpretar el 526 en el sentido que estábamos diciendo, que cuando conviven chicos esto hace que el máximo de 2 años no se aplique y se propone la reforma de ley referenda del 526 especificando que no se aplica cuando vive con hijos menores o discapaces, bla, bla. Ahora, en esto no se agota lo de la atribución del uso de la vivienda familiar, porque también es muy interesante analizar cómo cruza con otros efectos, porque estamos acostumbradas y acostumbrados a estudiar los efectos por separado, pero en la realidad nos presentan mezclados o superpuestos. Es decir, la compensación económica y la atribución del uso, si bien son efectos diferenciados, están íntimamente relacionados. Tanto para determinar la procedencia de la compensación económica, porque piensen ustedes que quien vive, o sea, si tiene el uso de la vivienda familiar, jurídico o en los hechos, incide en la procedencia, en la cuantificación, por supuesto que son dos efectos que inciden entre sí. A veces la situación es tan paupérrima que el hecho de contar con la atribución del uso de la vivienda es lo que marca el reequilibrio de una situación que pudiera parecer desequilibrada. Y esto hace a la procedencia. O hay otros casos, por ejemplo, en los cuales en una sentencia de Vicky Fama, también del año 2019, estableció como modalidad de pago de la compensación económica la atribución del uso de la vivienda familiar sin límite de tiempo o con otro límite de tiempo. Creo que en este caso habían sido 7 años. Es decir, resolver dos problemas. Como había allí una dificultad para que el señor pudiera pagar la compensación económica, dijo, bueno, la modalidad de pago es que el uso de la vivienda sea por mayor plazo que aquel que establece el 526. También podríamos decir cruce entre atribución del uso de la vivienda y distribuciones de las adquisiciones. Otro gran tema, es decir, 528. La cuestión que en el caso del 527, la atribución de la vivienda frente a la muerte, es el que más problemitas nos trae en cuanto a la interpretación. ¿Por qué? Porque el Perdón, 527... ¿Cómo? Victorame, te pido que vayas cerrando, por favor. Ok, ok, ok. El problema que tiene este artículo es que no establece cuándo comienza a computarse el plazo. Por lo tanto, hay ahí distintas interpretaciones. Quienes dicen, desde que murió el conviviente se dispara el plazo de 2 años, y quienes dicen, no, desde la sentencia que se otorga. ¿Por qué? Porque como es necesario probar que existen ciertos presupuestos fácticos, entonces yo necesito sí o sí una sentencia que reconozca que tengo derecho. ¿Cuáles son los presupuestos fácticos? Que estoy en la lona, o sea que soy un conviviente que no tengo otra vivienda ni posibilidad de procurármela, que por eso tengo derecho al uso de la vivienda
Y esto requiere, porque es un hecho, requiere ser probado. Por lo tanto, requiero la tramitación de un proceso. Esta posición que yo la esgrimí, la fundamenté en diversos lugares, incluso en el libro que tengo publicado del 2017, me fue criticada en distintos lugares y soy la única que sostenía esta posición. Estas críticas siempre hacen pensar y hacen reflexionar y yo modifico un chiquirín. Es decir, sigo pensando que el 527 no especifica, a diferencia del 526, que necesariamente sea en el momento del cese de la convivencia, que en el caso es la muerte. Como claramente es necesario ir a un juez a que me diga que estoy dentro de los presupuestos fácticos, no es automático. Por lo tanto, yo no le puedo aplicar un plazo en forma automática de esta manera, porque necesito que un juez dirima a ver si realmente se da o no da. Pero reconozco que el derecho de habitación es un derecho real que en tanto y cuanto es declarativa la sentencia. Por lo tanto, haciendo una aplicación analógica de lo que sucede cuando un bien está siendo uso por alguien, entiendo que si los herederos no reclaman de ninguna manera a él o la conviviente supérsite el uso de la vivienda, entiendo e interpreto que están consintiendo el uso que está haciendo. Por lo tanto, una vez que sea cuestionado este uso, ahí se dispararía el inicio del cómputo. Me pueden cuestionar, me pueden criticar, interpretación forzada. Reconozco que es un cachitín forzada, pero sigo entendiendo que el 527 no necesariamente establece que se está la muerte. Es el artículo siguiente y no lo precisa, y esto no ha sido un olvido, por algo no se precisó. En las jornadas también esto se discutió, estoy afuera, nadie piensa lo que yo pienso, pero yo insisto, insisto. Último tema, vocación hereditaria legal. No hay, sin embargo, hay debates respecto a si es necesario o no modificar esto y reconocer vocación hereditaria. Sugiero este libro de Mariana Iglesias, querida profesora de Rosario, de Derecho Sucesorio, en donde hace una interpretación muy interesante respecto al impacto de la socioafectividad en el ámbito del derecho sucesorio. Y digamos, llevando fuerza a reconocer la vocación hereditaria Cuando estoy hablando de vocación hereditaria, estoy hablando de vocación hereditaria legal, porque testamentaria, obvio que sí. Testamentario, pues sabemos que podemos darle a todo, incluso al encargado, beatrizarlo, testamento, todo lo que estamos tan entretenidos ahí dando vueltas a ver si eso no es un testamento. La cuestión que esto se viene discutiendo, en la jornada se discutió, hay ahí un serio problema de si reconocer o no, la cuestión continuará y será necesario seguir haciendo este tipo de cursos para ver, a ver cómo sigue la cosa. Hasta aquí estoy, Cristina. Muchas gracias, María Victoria. Lástima que es una carrera contra el tiempo. Así que inmediatamente comenzamos con las preguntas, por lo tanto le paso la posta a María Clara. Bueno, a ver, tenemos algunas preguntitas en el chat y yo también tengo alguna para hacer. Vamos a empezar con las del chat. Acá lo que me preguntan es, en caso de otorgarse la compensación económica provisoria, ¿tiene que descontarse de la definitiva que se otorgue? ¿Esto es así o es además? Bueno, esto es súper interesante y va a haber que ver qué posición se toma. O sea, lo conveniente sería que el juzgado lo precise esto, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo provisorio o no? Para que los juzgados lo precisen es necesario que argumentemos como abogadas y abogados, para un lado o para el otro, para obtener que se diga esto, ¿no? Muchas veces nos quejamos de los jueces y las jueces que no resuelven, pero si nosotros no provocamos las resoluciones con buenos argumentos, no esperemos que vengan por generación espontánea. La cuestión, si me preguntás a título personal qué es lo que yo creo, aquí lo que es interesante es ver si esa compensación económica fue otorgada en un contexto de necesidad o no. Probablemente tenga que ver con un contexto de necesidad, porque en el caso en que no haya necesidad, difícilmente corra la provisoria. Si se trata del caso de necesidad, lo más probable es que, digamos, haya buenos argumentos para decir se consumieron y esta misma idea de el consumo que se haya realizado. Ahora, habrá que ver los números, porque también puede resultar altamente injusto que el número que termine, o sea, si el proceso duró 5 años, estoy pensando, o sea, tengamos en cuenta lo siguiente, perdón. Tengamos en cuenta lo siguiente, cuando se fija la compensación económica, se fija como toda obligación de valor
al momento que se dicta sentencia, con lo cual el número que se fija es el que se debe hoy, ¿ok? Y no es retroactivo que se debe desde antes. La pregunta entonces, ahora me engancho bien, es si a ese número hoy yo le descuento todos los pagos que hubieran habido anteriores. Bien, Exacto. bien. Esa es la Eh, pregunta. bien, yo creo que hay buenos argumentos para los dos lados. Porque es cierto que sería un pago sin causa, porque fue un pago a, digamos, a cuenta de A aquello, cuenta de. a cuenta de, exactamente. Yo lo descontaría. Mm. Perfecto, perfecto. Después tenemos otra pregunta que habla sobre la competencia de familia o civil, pero dice que son convivientes y el ex conviviente se queda viviendo en un inmueble que es del otro. Acá me pone propio del otro, bueno, es únicamente del otro, o sea, no es en condominio. Entonces, la duda que se le plantea a esta colega es si la competencia sigue siendo familia. Bueno, ahí va a haber que ver qué es lo que está planteando. Probablemente lo que plantee, o sea, el dueño de esa propiedad tiene dos caminos. O plantear que le corresponde a él o ella la atribución del uso de la vivienda, o sea, debatir la atribución del uso de la vivienda, o hacer un planteo de una acción reivindicatoria. Porque va a querer recuperar su bien. En los dos lados, existiendo allí una unión convivencial, para mí es familia. Porque Mm. ese vínculo Estamos- familiar es el que justifica y sostiene. Decía, o estoy en el 526, digamos, a ver a quién le corresponde la vivienda, porque en definitiva, con una acción revocatoria, la otra parte también va a decir, no, ¿qué revocatoria? Si yo en realidad tengo derecho a uso. Y lo que se está debatiendo en el fondo es la atribución del uso de la vivienda familiar, que es el 526. Por un lado o por el otro va a Perfecto. terminar yendo por ese lado. Por familia, vamos por familia. Sí, yo también opino igual. Acá tengo una pregunta que la verdad no la entiendo mucho, pero dice respecto de la atribución del hogar, ¿cómo es el procedimiento de compra del 50% que no corresponde a quien quiere la atribución? Creo que Es- son dos cosas diferentes. Una cosa a es la ver, atribución y la no sé si liquidación. contesto yo. Sí, Ana María, porque sospecho que tiene que ver con la ganancialidad de esto, sino de Sí, que Sí, 54. el sí. tema, si yo no si yo entendí bien, es una de las facetas que yo no traté porque no llegaba. En todo caso, me dice Julio Fernández si es lo que yo interpreto, que es cuando se produce la extinción de la comunidad, la liquidación, y hay un bien y el otro quiere comprar el 50% del otro. El artículo Ujú. 429 regula, por ahí me podría poner acá en el chat si es esa la idea, que yo no lo traté hoy, pero está la posibilidad, o sea, nosotros tenemos muchas opciones en temas de vivienda. Una es la atribución que no me da ningún derecho de dominio, o sea, solamente el uso de la vivienda por determinado plazo y sobre el cual me pueden pedir un canon. Pero también yo podría, si me casé en un régimen de comunidad de ganancias y continué viviendo en en inmueble ganancial, me quiero apurar y estoy como dijiste vos al principio, y me trabo, y estoy ocupando el inmueble ganancial, decir, señor juez, quiero que me apliquen el 499, es decir, yo quiero que este bien que continúe habitando me sea atribuido a título de dominio, a mí, mío, o sea, Claro. pero como hay un solo bien, si hay varios bienes, puede pedirlo que se le adjudique en su hijuela. Yo entiendo por la pregunta que Y hay uno solo. hay uno solo. Entonces, lo que se hace, de esto también hay jurisprudencia, hay un fallo del juzgado 92, un fallo de la Cámara Nacional Civil, es, bueno, el que pide la atribución de la vivienda dice, quiero esta atribución de la vivienda, invoca el 499 porque lo continúe habitando. Y ahí lo que se han planteado varias cosas, porque el otro dice, no, también la quiero yo, pero bueno, es el que continúa habitando que puede pedir esta atribución. Pero le tiene que pagar el 50%, sí o sí, porque ahí se le va a inscribir en el registro de propiedad como dueño, es decir, le corresponde a Claro, título de extinción de la comunidad de ganancias, entonces se tiene que tasar el bien, se tiene que establecer el valor de ese 50% y se le da un plazo mínimo, digo, porque acá estamos ya no en un uso, sino en propiedad, como claro. broche final o sea, sería ya en la partición de la comunidad de ganancias. Si es eso, bien, así plantea Es Agustín, eso. está bien. Bueno, Lo que pasa es que hay muchos temas como vos decía recién Victoria, de vivienda en cantidad de artículos del código. Sí.
Tengo acá una pregunta de alguien que tiene una duda respecto de dónde tiene que demandar también un desalojo porque es un inmueble. Por lo que entiendo, se divorciaron y es un inmueble que es un bien propio, pero en condominio con los hermanos. Entonces, uno de los hermanos, en principio, quiere desalojar a la ex mujer de su condomino. Acá tenemos el problema de que es un condominio, o sea, no está a nombre de uno de ellos el inmueble, no se trataría de un bien propio, sino que en principio acá entiendo que no aplicaría la atribución de la vivienda, Es que es una porque no división de es... condominio en realidad ahí donde hay terceros que, no sé si era para mí o para Victoria esa. No, La no, verdad. estamos dentro del ámbito matrimonial, pero La visita coincido, o sea, matrimonial. es- puedo meterme, coincido. ambas pueden Matrimonio contestar, dice también, sí, claro. el Eh, matrimonio. entonces, el matrimonio, 28, esta es esta que está acá, 28 tres hijos, tengo sentencia de Sí, divorcio. Había atribución del último hogar conyugal, en el cual solo vivieron un año y medio y siempre que el inmueble es bien propio por herencia, junto con dos hermanos más. Claro, la Sí, es un pregunta tema es, bastante habitual que incluso se da en el ámbito de las uniones convivenciales también, ¿no? En sí, 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 donde sí, sí. exactamente la misma situación, pero no estaban casados y es una unión convivencial, que no da para una atribución del uso. No, porque solamente tiene, un poco el caso, el segundo que yo planteé cuando estaban pactando en ese caso sobre un bien que no les pertenecía. Acá solo en un bien que realidad, no les pertenece. Perfecto. claro, Sí, igual está habiendo más jurisprudencia que amplía la cosa, justamente por estos casos de condominios, ¿no? Porque esto es bastante habitual. Incluso la otra vez me hacían esa consulta, un caso en el cual lo mismo en uniones convivenciales, pero que la conviviente también era, o sea, era un conviviente en un 50%, 20% la otra conviviente y el otro 30% los tres hijos del primer conviviente, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un condominio entre los hijos y los exconvivientes, que si esto era familia o civil. Y la verdad que ahí es claro que hay una cuestión familiar que subyace, porque es si bien hay terceros que son los hijos, pero toda la misma familia. sí. No, no sé si me explico. Porque Sí, sí, creo bueno, que en la este pregunta caso era cuál no. era la competencia. Claro. Claro, ¿cuál era la competencia? Si es civil o familia, No, sí, la porque competencia, Yo voy por yo familia, creo que es familia también. Sí. yo iría por familia también, sí. Sí, también iría por familia. porque sin lugar a Bueno, dudas que en después, ese caso es Salvo que me cierto que son los tíos de los chicos, que no tenemos la obligación alimentaria directa, porque son los tíos. O sea, entiendo que el que está reclamando, el que quiere accionar es el tío, que es uno de los condóminos de la vivienda junto al padre de estos chicos. Es un tercero en de palio realidad, de todo esto. por lo que dice acá, creo que no hay hijos. Ah, Sí, tres Con un hijos. hijo. Sí, con un hijo. sí. No, no, no. Con un hijo. Claro, lo que Tres hijos. habría que ver si acá Hay no me lo lleva el 24 sucesorio. con uno quedó viviendo. No, pero no murió. No, 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 no estamos hablando de muertes, estamos hablando de No, no, que ellos no. recibieron por herencia. Son tres Ah, hermanos que creo recibieron por que herencia una casa Sí, en la cual vive uno de ellos con su eran en familia condominio, y sí. los otros dos es una estrategia para sacarla, ¿no? De alguna manera. sí. Sí, definitivamente, definitivamente. Es Bueno, yo tengo una complejo el pregunta. tema, ¿eh? Yo creo que hay buenos argumentos para los dos lados. Hay que estudiarlo. Sí, yo pienso lo mismo. A ver si tenemos más preguntas. No, todo No, después felicitaciones, 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 felicitaciones. La verdad, excelentes las exposiciones. Ok, Bueno, Clara, si Y tenés que yo hacer tu tengo, pregunta, así vamos cerrando. sí, sí, yo tengo una preguntita que es para Victoria y cuando hablaste de los alimentos post-cese, que me parece bastante controvertido el tema, porque creo que la ley es clara en que se deben alimentos durante la convivencia, el fundamento legal sería la solidaridad familiar y los alimentos serían los de toda necesidad. O sea, bueno, ¿cómo lo esto encararíamos depende. Hay dos esto? corrientes, digamos, jurisprudenciales. Hay quienes dicen, corresponde la aplicación a la lógica del 434, por lo tanto ahí estamos en el ámbito excepcional de los postdivorciales, es decir, tiene que ser de toda necesidad o por enfermedad,
¿Por qué? Porque quienes sostienen esta posición dicen, el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación impone como una de las formas de interpretar y aplicar la ley la analogía. Estamos en un supuesto de similares características, porque estábamos hablando de dos personas que comparten un proyecto de vida familiar. Acá claramente que la situación es análoga, la analogía es una manera de interpretar la ley, con lo cual yo interpreto. Si utilizas esa estrategia, estás dentro del 434, son los excepcionalísimos. Ahora, hay jueces que utilizan otra estrategia. Dado el contexto de violencia física, psicológica o económica, como medida de protección de la violencia, asigna una cuota alimentaria mínima básica de... Está bien, eso es en violencia, en casos de violencia. Sí, Tengo pero que tener guarda que el componente de violencia violencia. económica, entras. Sí, sí. Sí, sí, violencia económica también, pero tengo que alegar violencia económica. O Perfecto. violencia o Y tengo, analogía. Estas son las dos, hasta ahora son las dos estrategias que yo detecté. Puede haber otras, no lo sé, pero por ahora yo lo que detecté son estas dos estrategias. Que esto tiene fundamento normativo, a pesar del Sí, 519. a pesar de, a pesar de. Y después para Ana María, en cuanto a la atribución, debe haber sido uno de los temas que ni siquiera pudimos empezar a tocar, la determinación de la compensación o el canon locativo por a quien no se le atribuye la vivienda, porque acá lo que yo he visto en muchos fallos que se dice es que no se le puede aplicar el mismo valor que se le aplicaría a un tercero de lo que es el valor locativo de la vivienda si la voy a comercializar a terceras personas para alquilarla y que no sería exactamente en la misma proporción del que detenta el dominio. Entonces, un poco a ver si Ana María muy rápidamente nos puede decir si tiene algunas directivas de cómo tarifar o cómo evaluar el derecho que tiene a quien no se le atribuye la vivienda de peticionar este canon. sí, algunos de los fallos que traía tenían que ver con el canon locativo, pero claro, bueno, era mucho tema. Mucho tema. Eh, Mucho y, tema. a- y ahí es donde yo les decía, si bien el 443 dice que es irrelevante si es bien propio o ganancial, no es lo mismo, como no es lo mismo si hay o no hay hijos. O sea, no es lo mismo que sea un bien propio y no haya hijos y no se deba cuota alimentaria y se esté usando o se le haya atribuido a la vivienda propia del otro, que si hay hijos y está especificado como parte de la cuota alimentaria. Porque este es el otro tema, es decir, bueno, el padre, vamos a suponer que pasa alimentos y cumple con los alimentos. Ahora, continuaron habitando la vivienda y no dijo nada, pide canon locativo. ¿Estaba previsto la vivienda en esa cuota alimentaria que pasó? Porque si estaba previsto, podría corresponder un canon locativo. Ahora, si no estaba previsto y pasa, por decir cualquier número, 100.000 pesos de cuota alimentaria y le van a decir que el canon locativo es 25 y la señora no tiene ningún otro ingreso, ¿de dónde lo va a pagar? ¿De la cuota alimentaria de los hijos? Entonces, ahí es donde, más allá de que la atribución procede, independientemente de la calificación, independientemente de los hijos, independientemente de muchas cosas, a la hora de fijar el canon, esas cosas se tienen en cuenta. Por ejemplo, Claro. otro ejemplo, hay muchos, pero por ejemplo, el bien es ganancial. El bien es ganancial, los dos tienen derecho al 50%. Se está ocupando. Bueno, un 50% me va a corresponder porque es mío. Por lo tanto, el canon locativo no podría ir más allá de un 25 del 100. Pero no Claro. necesariamente, porque ahí me va a jugar de vuelta si hay o no hay hijos. Claro. Distinto es si es bien propio del otro, porque yo no voy a tener ningún derecho a nada nunca, más que el uso por el plazo y que el juez me diga. Entonces, Claro. ahí me pueden cambiar los cánones. ¿Y el otro qué tiene? Porque nosotros podemos tener dos adultos mayores en donde el otro capaz que no tiene mucho más. Y si no hay Claro. hijos, bueno, ¿a cuánto asciende el canon locativo? Y ahí podríamos estar pensando en algo más cercano a un valor de locación o un poco menos, pero el otro en algún lado tiene que vivir. Pero, Claro. reitero, no es lo mismo si hay hijos, porque ahí ya Por hay... eso no hay fórmulas. No hay No, no hay fórmulas. Esto es fórmulas. casuístico El código, mira, absoluto. una de las grandes cosas, Los casos. claro, una de las grandes cosas que Los tiene el casos. Código Civil y Comercial de la Los Nación, yo casos. decía cuando recién salió, es se acabaron esos formularios tipo que se hacían con la presentación conjunta, que se Sí. llenaban y a veces
no cambiaban ni el DNI, porque lo llenaban, decían Sí, sí, se homologa. Bueno, este código con todas estas posibilidades y estas cosas que hay que tener en cuenta, que además nunca son taxativas. ¿No? Claro, Porque el no, 43 dice, habrá que tener en cuenta esto, esto y esto. Pero bueno, yo puedo tener un montón de facetas. No es lo mismo tener personas jóvenes, tener adultas mayores sanos, adultos mayores enfermos, hijos capaces, hijos que tienen una incapacidad. Hay una pluralidad. sí, Por señor. Y eso es un código que exige jueces y juezas sastres y modistas, ¿no? Que den es la así. sentencia a medida. es Y cada uno a no medida. jueces desastres, sino Pero sastres. No, claro, pero además vos lo decías también, Victoria, también el abogado o la abogada Tal cual. tienen que dar todos estos elementos. Es decir, bueno, esto que yo decía hoy, prudencialmente fije, dame un plazo, decime por cuánto lo querés, prudencialmente, listo, te queda firme Claro, lo que te digan, te queda claro, firme lo que te digan, claro, porque claro. si vos lo dejaste a apreciación judicial, bien. pero por eso yo les comentaba que hay muchos fallos. Yo, el Power había intentado agruparlo así, bien ganancial con hijos, bienes en condominio, bienes en, o sea, cantidad de fallos, pero cada una tiene una particularidad diferente. ¿Para qué me sirve el análisis de los casos? Porque cuando me llega un caso, no a mí que yo no ejerzo la profesión, pero cuando al abogado que no ejerció la profesión le llega un caso, dice, ah, bueno, de acá puedo sacar esto, de acá puedo sacar esto, de allá puedo sacar esto otro. Sí, nos ayuda a abrir la cabeza el poder analizar que no tenemos una respuesta única, que todo se Claro, es puede, eso. que mientras Perfecto. sea dentro de lo lícito todo se puede pedir, porque si estoy pidiendo por una persona que lo necesita, que es vulnerable, se puede pedir, tengo que Perfecto. fundarlo. Pero también tengo una otra Clarísimo. parte, esto no lo podemos olvidar, ¿eh? Tengo el otro lado que tiene un derecho de propiedad, en el caso que vos me decías, por ahí si es un bien propio, que tiene un derecho de propiedad y que tal vez, ahora, esto siempre, y esto también lo dijo Victoria en lo que dijo, porque hay muchos de los fallos que dicen, ¿sabe qué? Capaz que usted tenía razón, pero no lo probó. No probó que Claro, la señora tenía medios, no claro. probó que la señora podía pagar el canon, no probó que. Entonces, muchas veces no solo es citar las convenciones, citar el código, citar la jurisprudencia, pero probemos lo que queremos. La prueba, por supuesto, Perfecto. los Tenemos que hechos y probar. la prueba. Los hechos, y hay que narrarlos perfectamente bien. Hay que Claro. llevarle al juez los hechos porque no los conoce. Bueno, señores, se nos ha pasado la Bueno, hora, Pero tema como pero para un curso realmente, cada una. realmente queda la puerta abierta para volver a invitarlas nuevamente. Ok. Así que no me queda, en nombre de los dos institutos, creo que no nos queda nada más que decirle muchísimas gracias muchísimas a las dos gracias. Ah, expositoras. gracias a Realmente ustedes nos y han perdón por dado la un, rapidez en en el habla, pero bueno. Sí, lo mismo Oh, digo estuvo yo. nos han Muchas dado perfecto. un gracias y pantallazo, gracias porque uno va medio a mil. Es como pero nos que han dado un pantallazo que nos han dejado a todos pensando. ¿M? Que ese es el La verdad, propósito. Muchas gracias a excelente. ambas y a ustedes, colegas, también muchas gracias por su tiempo y, como siempre digo, por las ganas de que tienen de seguir perfeccionándose. Bueno, muy buenas Gracias. noches a todos Muchísimas y nos gracias, vemos, Muchas perdón, gracias. si Dios quiere, nos vemos el mes que viene con la tercera jornada sobre el Código Civil y Comercial. ¿Mm? Adiós. Excelente, allí Hasta el mes que estaremos. Muchas viene, muchas gracias. gracias. gracias.